Bienvenidos y bienvenidas a la primera tutoría de la subproblemática 3 del módulo 1 de la Unidad de Ciencias Básicas 2020, denominada Materia y Energía. En esta ocasión se desarrollará el tema número 1 llamado Materia y Energía. Nuestros sentidos nos permiten relacionarnos con el mundo que nos rodea. A través de ellos percibimos objetos, plantas, animales y personas, como así también cosas que no vemos, pero que tienen aromas u olores. En principio podemos decir que todo está formado por algo en común que llamamos materia. Se puede describir e identificar un tipo de materia por sus propiedades, como por ejemplo por el color, la textura, la dureza o un olor en particular. La masa también es una propiedad de la materia. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que la conforma. Un cuerpo es una porción de la materia, es decir, un objeto material que tiene una forma determinada. Por ejemplo, son cuerpos una mesa, un libro, una manzana, un pupitre, una pizarra. La materia está formada por pequeñísimas partículas que no pueden verse, pero se agrupan de forma diferente dado a los cuerpos, aspectos y propiedades características. A esas pequeñas partículas se le denominan moléculas, que son las unidades de materia que forman todos los cuerpos. Las moléculas están formadas a su vez por partículas aún más pequeñas llamadas átomos. El átomo es entonces la menor partícula que compone la materia, que podemos en principio considerar invisible. Aún los pequeñísimos átomos se encuentran constituidos por partículas subatómicas que son los protones con carga eléctrica positiva, los neutrones que no poseen carga, que se encuentran en la región central llamada núcleo atómico, y los electrones con carga eléctrica negativa que se encuentran en una región exterior formando una nube donde se mueven a gran velocidad, ubicados en distintos niveles según la energía que posean. En este esquema se observa cómo se clasifican las partículas más pequeñas. De este modo se entiende que una molécula puede estar compuesta por un solo átomo, como el caso del helio, cuyo símbolo químico es He. Otras moléculas están formadas por dos o tres átomos, como el oxígeno, cuya fórmula es O2, formada por dos átomos de oxígeno unidos entre sí por enlaces o uniones químicas. En el caso de la molécula de agua, su fórmula molecular es H2O y nos indica que está compuesta por tres átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. En la naturaleza existen moléculas mucho más complejas, como por ejemplo la glucosa, que es un azúcar simple. Su molécula está compuesta por 24 átomos, 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Las moléculas de glucosa pueden a su vez unirse unas con otras formando largas cadenas, constituyendo así macromoléculas, que son las que forman sustancias como el almidón y la celulosa, que son componentes importantes de los seres vivos. Hay distintos criterios para clasificar la materia. Se puede dividir en dos grandes grupos según su origen o procedencia. Orgánica incluye toda la materia viva e inorgánica incluye toda la materia no viva. La materia orgánica puede clasificarse a su vez en dos grupos, de origen animal como la lana, el cuero, la leche, y de origen vegetal como el azúcar o el algodón. La materia inorgánica no se mueve por sí misma, no crece ni se reproduce como las rocas o el agua. De este modo, la materia inorgánica puede clasificarse a su vez en dos grupos. Natural, aquella que se utiliza tal cual se presenta en la naturaleza, como la arena o el carbón, y la artificial, que es aquella materia que el hombre modifica de acuerdo a sus necesidades o elabora a partir de materiales naturales, como por ejemplo el vidrio o el plástico. Cuando los científicos hablan de las características de un material, se refieren a sus propiedades. Los materiales tienen propiedades que los hacen aptos para determinados usos. En ciencias naturales se denomina material a cada clase de materia.
Hay propiedades comunes a todas las clases de materia. La primera, impenetrabilidad. Esta se refiere a que el lugar que ocupa una materia no puede ser ocupado por otra. Por ejemplo, para llenar una botella con agua debe salir el aire que la está ocupando. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo. Este peso depende de la masa, es decir, de la cantidad de materia que posee el cuerpo y del campo gravitatorio o fuerza de gravedad. La inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en el estado de reposo o de movimiento en el que se encuentra. Además, existen otras propiedades que caracterizan e identifican las distintas clases de materia. Propiedades intensivas o específicas. Son aquellas características propias del material que no dependen de la cantidad de materia. Tienen el mismo valor en una cantidad grande o pequeña de materia. Por ejemplo, los caracteres organolépticos, como el gusto, olor, color y textura, la composición química, elementos químicos que la forman y las constantes físicas, punto de fusión, densidad. Las propiedades extensivas son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia, es decir, tienen distinto valor si se toma una pequeña o grande porción de materia. Son propiedades extensivas la masa, el volumen, el ancho, la longitud, etc. Si se desea estudiar las características y las propiedades de un material, por ejemplo, del agua, el oro o la sangre, deberían tomar una muestra para analizarla en detalle. Esa muestra, que es el objeto de estudio, se llama sistema material. Existen distintas clasificaciones de los sistemas materiales. La primera es según la interacción con el medio que los rodea. Sistema abierto son los que intercambian materia y energía, calor, con el medio que los rodea. Por ejemplo, una botella de alcohol abierta que intercambia con el ambiente materia, ya que el vapor escapa por la boca y el calor a través de las paredes de la botella. Sistema cerrado son los que no intercambian materia, pero sí energía con el entorno. Un ejemplo sería la misma botella del sistema anterior cerrada con un tapón. En este caso no hay intercambio de materia con el exterior. Sistema aislado son los sistemas que no intercambian ni materia ni energía con el exterior. Este podría ser el ejemplo de un termo que tiene una cubierta aislante para evitar el intercambio de energía en forma de calor con el exterior. La segunda clasificación es según las propiedades de la materia. Esta clasificación es según las partes que se puedan distinguir en ellas. Una parte de una porción del sistema que tiene las mismas propiedades intensivas en todos los puntos se le denomina fase del sistema. Sistemas homogéneos son aquellos que tienen una sola fase, es decir, la misma composición en todos los puntos del sistema. Se perciben como una sola sustancia, el oro puro, el gas de una garrafa, un vaso de agua salada, son buenos ejemplos de sistemas homogéneos. Sistemas heterogéneos son aquellas que presentan dos o más fases, es decir, que las propiedades intensivas son diferentes en distintas partes del sistema. A simple vista se advierten diversas partes. Algunos ejemplos son un recipiente con agua y aceite. El aceite flota sobre el agua, o un vaso con gaseosa y hielo. Cada uno de los componentes que forman parte del sistema se denomina sustancia. Así, por ejemplo, en un vaso de agua salada hay una sola fase, ya que es un sistema homogéneo, pero en realidad hay dos sustancias presentes, agua y sal. Se podría definir la sustancia pura como aquella que, además de mantener en todos sus puntos las mismas propiedades intensivas, no pueden fraccionarse, es decir, descomponerse en sustancias más simples. Las sustancias puras se consideran simples cuando están formadas por una sola clase de átomos, como el oxígeno, el aluminio o el hierro, y compuestas cuando las forman dos o más clases de átomos, como por ejemplo el agua o la sal. En la naturaleza, la materia se presenta en distintos estados de agregación.
con características y propiedades diferentes. Para poder comprender el comportamiento de la materia en sus diferentes estados, los científicos diseñaron un modelo llamado modelo cinético corpuscular de la materia, o simplemente modelo de partículas, que permite imaginar e interpretar la estructura íntima de los materiales. Entre las ideas más importantes de este modelo se tiene: 1. La materia está compuesta por partículas o corpúsculos. 2. Su diversidad de materiales se debe a la variedad de partículas. 3. Entre las partículas hay espacio vacío. 4. Entre las partículas se ejercen fuerzas de diferentes intensidades. 5. Las partículas están en movimiento, poseen energía cinética. 6. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la energía de las partículas y mayor su posibilidad de moverse y chocar entre ellas con las paredes del recipiente. 7. Los choques entre las partículas son perfectamente elásticos. Esto significa que al chocar las partículas no pierden energía. Por ello, se podría agregar que estas partículas pueden ser de tres tipos: moléculas, átomos o iones. Las moléculas se unen entre ellas por medio de fuerzas intermoleculares. Los átomos se unen entre sí por enlaces químicos, y los iones, que son partículas con carga eléctrica positiva y negativa, se atraen o rechazan según tengan cargas iguales u opuestas. De acuerdo con este modelo, los científicos caracterizaron los estados de la materia de la siguiente manera. Los sólidos. Sus partículas se atraen entre sí con gran intensidad. Están situadas muy cerca unas de otras, casi sin espacio vacíos entre ellas, ocupando posiciones fijas en el espacio en un ordenamiento regular, lo que le permite tener forma y volumen propio. Son incomprensibles, y la energía cinética se manifiesta por movimientos oscilatorios. Una misma sustancia en estado sólido puede tener propiedades diferentes, dependiendo de la distribución espacial de sus partículas. Otras propiedades típicas de los metales y sólidos amorfos son la ductibilidad, propiedad de formar hilos, maleabilidad y elasticidad mediante la aplicación de fuerzas externas. Hay sólidos frágiles que tienen una estructura cristalina perfectamente ordenada, formada por partículas con cargas positivas y negativas llamadas iones. Otras propiedades es la dilatación, que es el aumento del volumen sin variar la masa. Los líquidos. Las partículas se atraen con menor intensidad que en los sólidos, pero lo suficiente para que estén cerca unas de otras con pequeños espacios entre ellas. Las partículas conservan la libertad de deslizarse sobre otras. Fluyen. La resistencia a este movimiento se llama viscosidad. Las partículas, al no tener posiciones fijas, toman la forma del recipiente donde se encuentran. Algunos ejemplos de líquidos en el cuerpo humano son líquido extracelular, plasma y líquido intersticial, humor vítreo, linfa, pleura, peritoneal, bilis, y el líquido intracelular. Los gases. Sin forma ni volumen propio, las partículas chocan entre sí y con las paredes del recipiente. Prácticamente no se atraen, por lo que tienen mucho espacio vacío entre ellas, pero son comprensibles y sus partículas se juntan. Cuando se aumenta la presión sobre una masa gaseosa, las partículas se acercan unas a otras ocupando menor volumen. Aunque por muchos años se consideró que existían tres estados de la materia, en la actualidad, con el avance de las investigaciones, se aceptan que existen otros grados de agregación que se producen en condiciones de presión y temperatura extremas, tales como el plasma y la condensación de Bose-Einstein. Estas últimas solo se mencionan por conocimiento general, ya que en esta materia solo nos centraremos en los tres primeros estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. En el siguiente video se explica de manera más gráfica los 5 estados de agregación de la materia. Posteriormente se realizará una discusión sobre el mismo. A continuación, se comparte el link para las videoconferencias programadas para los días 29 y 30 de junio a las 20 horas.